Es el medio de transporte más utilizado en la capital cruceña, pero de ahí surgen muchas preguntas como si es seguro o incluso si hasta da miedo subirse a los micros en Santa Cruz. Nos remontamos a los antecedentes y esta es la noticia de la semana. ¿Imprudencia o falla mecánica? Tal vez una combinación de ambas fue el origen de este fatal accidente que terminó cobrándose la vida de un adulto mayor que viajaba a bordo de este micro de la línea 123. La curva cuando llegué, no creo que haya levantado las cosas, no me acuerdo. O sea, quise frenar, pero no reaccionó, frenó y pasó de largo. ¿Se reventó el freno? Sabrá rato, metí el freno, el pedal, no da nada. El chofer argumentó que no le agarraron los frenos y de ahí surge la cuestión. ¿Estos vehículos están aptos para dar servicio de transporte público? Muchos de los micros que actualmente circulan en Santa Cruz no están en condiciones de trabajar, pues son muy antiguos. Hablamos de vehículos de los años 80 y 90. ¿De qué año es su vehículo? 90. Del 90. ¿Cada cuánto lo lleva a mantenimiento? Pues yo ando de micro en micro, no sé de cada cuánto le van, no sé la verdad. En el transcurso de esta jornada que lo ha manejado, ¿considera que es seguro? Más o menos trabajo, Trabajo es trabajo. Tiene que manejar. Además de ello, algunos cuentan hasta con inspección técnica, cuando no deberían, pues no están en las condiciones necesarias para poder aprobar esta inspección. Un claro ejemplo fue este micro de la línea 123 que cayó a un carro. Hay un promedio de 10.000 micros que prestamos servicio en la ciudad de Santa Cruz desde hace bastante tiempo, unos 10.000 unidades. ¿Tienen fecha de caducidad? Tal vez deberían, pero las leyes no lo contemplan y cada año que pasa son más vidas las que están en riesgo. Con relación a la antigüedad de los micros, no existe prohibición en las normas vigentes en nuestro país. Tanto el Código de Tránsito como la Ley General del Transporte no prevé, no prohíbe, no condiciona la antigüedad de los vehículos que prestan servicio. Eso sí, obliga a los propietarios a tener en buenas condiciones sus unidades para prestación del servicio público. De seguro todos los que usamos o hemos usado este servicio de transporte público pensamos que ya es momento de un cambio, ¿cierto? Que incluso años atrás se intentó, pero esto provocó la negativa y el rechazo del sector del transporte público ante esta medida y por ello estos micros siguen circulando. ¿Pero están aptos para brindar el servicio de transporte público? Eso se lo vamos a preguntar justamente a quienes conducen estos vehículos todos los días y es por ello que le voy a dar la bienvenida al señor Johnny Contreras, secretario general del Sindicato de Choferes. Bienvenido. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias al día. Bueno, don Johnny, cuéntenos, tomando en cuenta los antecedentes, justamente lo que hemos visto, un accidente que se ha cobrado una vida, donde el chofer mencionaba que no le agarraron los frenos, por ejemplo, y estamos hablando de vehículos antiguos. ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿Están aptos los micros para brindar el servicio a la gente? Gracias, buen día, población cruceña. Nosotros como Sindicato Único de Choferes de Micro Santa Cruz, el año pasado, la gestión 2022, hemos hecho un pedido formal al coronel Caso, director departamental de fiscalización, pidiéndole explicaciones de que por qué no se realiza la inspección técnica vehicular a ningún micro de la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo que no se realiza? No se realiza. Pero tienen su roseta, me imagino. Bueno, la roseta es un adhesivo que va en el parabrisas. No, pero se lo tienen que entregar en realidad cuando se pasa la ITV. Claro, lo novedoso del año pasado es que nos indicó el coronel de que no se preocupen, hoy viene con el sistema QR. Ya. Que eso no nos dice nada a nosotros como choferes de micro, porque nosotros como sindicatos recibimos manualmente la denuncia de nuestros compañeros choferes de micro de que viene un personal de civil a las paradas final de los micros con un celular en la mano. Ya nos dice, bueno, usted el chofer, sí, ya párese al lado del micro, acérquese un poco más, levante la cara, nos toma una foto y esa es la inspección vehicular
del micro. Una persona civil, no policías. No va ningún técnico, ni siquiera uniformado, no va nadie ni siquiera con una linterna para ver cómo están las ¿Quién llantas. se encarga de contactar a esta gente? Bueno, desconocemos, pero asumimos de que es el sindicato, ¿no?, de micro, cada línea, porque el dirigente de la línea nos dice, bueno, señores choferes, a tal hora va a venir el tema de la inspección vehicular, van a estar listos, y eso. Entonces nunca le hacen la inspección no, técnica vehicular. Históricamente no. Y así siguen trabajando. Así es. Entonces, Esto es un peligro para ustedes también, ¿lo sabía? por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es por eso que nosotros lamentamos mucho la tragedia de estos días pasados con el señor de la tercera edad que perdió la vida, también nuestro compañero chofer de micro, porque habemos choferes que ya estamos en la tercera edad, somos abuelos también. Entonces por eso sentimos un profundo dolor lo sucedido. Pero estamos seguros de que esto no hubiera sucedido si ese micro hubiera sido sometido a una inspección vehicular el año pasado, que recién ha pasado 3, 4 meses. Si se hubiera cumplido con la norma de tránsito, ese vehículo no haya causado ese accidente. Porque señor de hecho no estaría circulando. no estaría circulando y ese señor no hubiera perdido la vida si hubiera sido sometido a una inspección vehicular, como debe ser. Y según el reglamento de tránsito, para conocimiento general, y es lógico, ¿no?, porque se hace una inspección vehicular anual, o sea, cada 12 meses, cuando el reglamento dice trimestralmente, o sea, cada 4 meses. Claro, en todo caso sería más seguido para el transporte público. Por ¿no? supuesto. Entonces, ¿y cuál es la consecuencia que nosotros soportamos los choferes de micro? De que las autoridades nos echan la culpa a nosotros. Ustedes corren, ustedes los choferes de micro. Entonces, por favor. Es porque les exigen. Así es. Nosotros, además, el año pasado hemos hecho un pedido formal a las autoridades competentes de que se elimine el sistema criminal de marcado de tarjeta por GPS. Hoy en día ya nuestros empleadores, los dueños de micro, utilizan la tecnología para presionar al conductor. Que tenemos que estar exacto, segundo a segundo, en cada punto que marcamos por GPS. Si no pierden el turno. Perdemos el turno, hacemos minutos de exceso por el tráfico, por algún accidente o por recoger pasajeros y nos cobran el minuto en punta. Pagamos entre 5, 10, 15 y 20 bolivianos por minuto, dependiendo la línea en la que trabajan los choferes de micro. ¿Y cada cuánto les hacen mantenimiento a los micros? Ustedes que están todos los días prácticamente manejando las mismas unidades, ¿cada cuándo, por ejemplo, el dueño del micro le dice, no, déjamelo un día, le voy a hacer mantenimiento? Eso no ocurre. No ocurre. No ocurre eso. Nosotros ya los choferes tenemos conocimiento básico de mecánica, entonces ya aducimos qué es lo que está pasando con el motorizado. Nos comunicamos con el propietario, le decimos, señor, el micro, hay una falla, está perdiendo líquido en tal parte, está mal. Y es una respuesta común que recibimos todos los choferes de micro de la ciudad de Santa Cruz. Dale nomás. Seguí nomás. O no sos chofer, o no querés trabajar. Entonces, ¿qué hacemos los choferes de micro? Le damos nomás, ¿no? Y estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. Y la población cruceña en general lo sabe bien, que hay micros que están en la ruta con fallas mecánicas, las llantas reventadas y otros desperfectos mecánicos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros los choferes de micro, el elemento humano del transporte, poderles brindar un servicio seguro a nuestros pasajeros? Que nuestros pasajeros, la ama de casa, el niño que va al colegio, el joven universitario, el pasajero de la tercera edad, también nuestros pasajeros con capacidades diferentes, puedan llegar con seguridad a su hogar, a su fuente de trabajo, como también puedan retornar. Cuando nosotros mismos estamos expuestos a que corra peligro nuestra salud, nuestra vida. ¿Y eso por qué? A una falta de consideración hacia la población de parte de nuestras autoridades. ¿Ustedes como sindicato de choferes no han tratado de tener reuniones al respecto de este tema con el sindicato de transporte, por ejemplo, con los dueños de los micros, o simplemente no le dan importancia? Agradezco el momento, pero hace minutos tenía que estar aquí el señor Mario Guerrero. Me ha visto sentado acá y ha dicho, no lo conozco, este señor no quiero hablar. No quiere hablar. Él no conoce a los choferes, solo conoce a su compañero propietario de micro, al empresario del micro. Y no ha querido hablar con nosotros, escuchar al chofer. ¿Qué piensa? Porque a ellos no les interesa. El dueño de micro espera al final del día para que nosotros le entreguemos su ganancia del día. Nada más les interesa. Nada más. Pero no le interesa en qué condiciones trabajamos nosotros los choferes de micro, porque
la ciudad de Santa Cruz cuenta con el servicio a partir de las 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Trabajamos más de 18 horas en el volante. No tenemos horario para el desayuno, no tenemos horario para el almuerzo, no tenemos horario para cenar. Y No lo tenemos. les exigen un monto específico de renta diaria. Así es. ¿Cuánto les exigen? Ya. Dependiendo la línea, porque hay una línea que son mucho más rentables que la otra, pero en fin, digamos... Pero tienen que cumplir sí o tenemos sí. que cumplir. Y si no cumplen, No, nos echan de la línea. Me vas a pagar hasta eso, pararlo al micro. Y al día siguiente está otro chofer. O sea, es duro la vida del chofer de micro. no tienen consideración alguna. Absoluto. Nosotros sufrimos una explotación laboral en pleno siglo XXI. Y no tienen respaldo alguno, no están dentro de la Ley General del Trabajo, no tienen nada. La ley 1216, quebrado 2019, ya tiene vigencia casi 5 años. Es la polémica del BTR. Ahí se reconocen nuestros beneficios sociales, indicando, y es una ley municipal, ¿no?, que debe ser cumplida. Que los choferes de micro debemos trabajar solamente 8 horas. 8 horas debe trabajar el chofer de micro. Y nadie cumple esto. Y nadie. Tomando en cuenta con la aceptación y la complicidad de tránsito. ¿Cuántas horas, trabaja un chofer? ¿16? 18 horas. 18 horas. A 19 horas. Bueno, digamos entonces que para que un micro trabaje todo el día tendría que contar el propietario con 2 choferes, ¿no? Debería. La norma sí lo exige. ¿Por qué? Porque los compañeros choferes de flota, tránsito no permite una flota que salga con un solo conductor. Por norma pide 2 conductores. Pero a su sector ustedes no los controlan. No. Controlan sí las flotas, pero no ustedes. No. Y la flota hace un tramo de 8, 10, hasta 12 horas de viaje en ruta. El chofer de micro trabaja 18 horas en el volante. Y lo hace un solo elemento, un solo chofer, todo el día. Claro, ahí obviamente da pie a que hayan fallas humanas también por el cansancio, el Así es. agotamiento, ¿no? Así es. Es entendible. Entonces, nosotros, por experiencia propia, yo tengo más de 25 años en el rubro, ya, y hemos hecho un análisis profundo nosotros los choferes de micro, porque somos padres de familia, somos un sector de bien, aportamos al progreso de la ciudad de Santa Cruz. Nosotros trabajamos para que nuestros hijos estudien, los sacamos bachiller, también los sacamos profesional, entonces aportamos al desarrollo de este departamento. Pero ¿y por qué las autoridades ignoran ese sacrificio de los choferes de micro? No nos apoyan, no nos colaboran a realizar un trabajo óptimo para el ciudadano. Don Johnny, para cerrar esta entrevista, identifiquemos entonces a los responsables de todas estas situaciones. Número 1. ¿Propietarios? ¿Cómo? ¿Propietarios? Propietarios, iniciamos de los propietarios. Ya. Seguimos con la unidad operativa de tránsito. Muy bien. Bueno, y lo que compete directamente el municipio de la ciudad de Santa Cruz. 3 actores que están ausentes en todo esto. Así es. En consecuencia, nosotros, para que esto no quede en saco vacío y quede en el olvido, nosotros estamos analizando seriamente realizar una denuncia formal al Ministerio Público contra este gobierno municipal por incumplimiento de deberes. Hay una ley vigente que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir. Es una ley que protege al peatón, al usuario, al chofer. Exige esa ley al empresario de transporte a mejorar las unidades, a tener mejores condiciones, a tener un equipo de contingente en caso de fallas mecánicas, pero hasta el momento no. Entonces, es por experiencia de que hemos visto que gestión municipal tras gestión nunca han tenido la capacidad y la voluntad de darle solución definitiva al mal servicio, pésimo servicio de transporte público de pasajeros que reciben nuestros pasajeros, como también el chofer de micro. Bueno, esta es la realidad y qué mejor que nos la cuente una persona que está todos los días al volante. ¿Qué más quieren? ¿Qué más necesitan? Y eso se lo preguntamos a las autoridades, a los propietarios, a la unidad de tránsito, a la alcaldía. Hay una ley que tiene que cumplirse para brindar un mejor servicio, para cuidar la vida de pasajeros y también de los choferes. Pero ¿por qué no quieren? Es la pregunta, ¿no? Bueno, hemos identificado 3 actores y esperemos que pronto podamos tener respuestas de parte de ellos y una solución que sería lo más importante. Don Johnny, muchísimas gracias por su presencia Agradecido. con nosotros. Quisiera terminar con lo siguiente. Sí. Yo tengo esta nota amarilla. ¿Ya? Y es una prueba del incumplimiento a la inspección técnica vehicular por parte de tránsito. ¿Eso es? Hay puntos de batida que se llama de tránsito en las rutas de los micros. Paran a los micros, se acerca al efectivo y mira el parabrisas, mira un guiñador. Y si está quebrado el parabrisas o el guiñador, ya, esto está mal, dice. Ya, tu licencia, yo le doy mi licencia,
¿ya? Y dice, le vas a decir al dueño que cambie esto. Yo le tengo que decir al dueño que cambie cuando eso debería exigir tránsito, por norma. Entonces me decomisa mi licencia y me entrega esta nota. No por infracción del conductor, sino que porque el micro no tiene algunos artículos en buenas condiciones. Entonces, esto muestra que nosotros los choferes de micro también soportamos por la falta de inspección técnica vehicular. Claro, lo sancionan a ustedes en vez de al vehículo o al dueño del vehículo. En Exactamente. Todo caso. Y nosotros hemos hecho un pedido formal al Consejo Municipal para que realice un seguimiento a la inspección vehicular el año pasado, el 2022. Y no lo han hecho. Y no lo han hecho. Y recibimos una respuesta del secretario de Movilidad Urbana y nos dice que no es su competencia. Entonces, ¿Competencia de quién es entonces? O sea, nosotros no entendemos. ¿Acaso no es competencia del municipio velar por la seguridad del usuario? ¿No es su competencia del municipio velar por la integridad de la población, del peatón, de las calles, de ver que el tráfico sea fluido, no haya ningún problema? Y bueno, si no es su competencia, al menos que le den la importancia que necesita y al menos coordinar con quienes sí deban estar inmiscuidos en esto, ¿no? Qué grave lo que nos está denunciando. Así es. Nosotros, los choferes de micro, el Sindicato Único de Choferes de Micro de Santa Cruz, le pedimos de manera pública al director departamental de tránsito que ordene a sus uniformados que acompañe y nos apoye a realizar un buen trabajo en la ruta. Tránsito debería estar acompañando, ¿no? Debería estar despejando la ruta de micro en el centro de la ciudad porque hay un carril de uso exclusivo para el bus, dice. Nosotros los choferes de micro. Pero no hay ningún efectivo. Simplemente están en la rotonda para extorsionarnos, para pedirnos la licencia y otros. Bien, don Johnny. Bueno, esto es grave en realidad, ¿no? Y esperemos que se pueda dar una solución, esperemos una respuesta también porque los documentos están presentados. Esta es una denuncia pública y nosotros también nos vamos a encargar de darle el seguimiento que necesita para brindar seguridad a la población. Don Johnny, una vez más, las gracias por estar con nosotros. Agradecidos nosotros. Esto es la noticia de la semana.